Bueno, para los que no me conozcáis, soy Manu Requena de Vallebrón y como ha dicho Antonio, pues voy a hacer una revisión de la evidencia de los nuevos artículos sobre patología isquémica del primer trimestre de este año. Me voy a centrar en dos artículos que se presentaron en la International Stroke Conference en New Orleans este año y que son básicamente el Rescue, que es un artículo que se publicó en New England, y el Choice, que se publicó en JAMA. He dejado fuera el Mr. Clean Med, que se publicó el 28 de febrero. Y ya para la siguiente se puede rescatar, que es un Lancet también muy, muy interesante, pero que lo he dejado fuera para que dé tiempo un poco a la discusión. Bueno, empezamos por el Rescue. El Rescue es un artículo que está centrado en los pacientes con ASPES bajo. Como ya sabemos, por artículos previos, en el metaanálisis del Hermes, se vio que los pacientes con ASPEX de 3 a 5 podrían beneficiarse del tratamiento endovascular, y hay varios estudios en los que ya se ha ido mostrando evidencia preliminar sobre que la recanalización exitosa en pacientes con ASPEX bajo puede mejorar el pronóstico de los pacientes, incluso disminuir el riesgo de edema posterior y de la necesidad de cranectomía descompresiva. Es un estudio que se hizo en Japón y que se reclutaron pacientes en 45 centros. Aquí vemos los criterios de inclusión del estudio. Son criterios bastante amplios, pacientes con más de 18 años, con un ranking previo de 0,1, un NIH por encima de 6, oclusión de M1 de TICA y que presenten un ASPEX de 3 a 5 por TAC o por RESO. Siempre que lleven menos de 6 horas. Si llevan más de 6 horas, lo que se exige es una resonancia en la que tenga un ASPEX de 3 a 5 por difusión y que no tengan ningún tipo de lesión en FLAIR. Con esto se reduce mucho el tiempo, digamos, desde el inicio de los síntomas a la randomización, y los pacientes que es un inicio desconocido también serán pacientes que muy probablemente tengan una maravillosa compensación que por tanto sería raro que tuviese un ASPEX bajo o que el inicio sea indeterminado y en realidad sea menor a 6 horas. La randomización se dividió en función de la edad, con un punto de corte en 75 años, del tiempo desde el inicio de los síntomas con un punto de corte de 2 horas, del NIH con un punto de corte de 21 y del tratamiento con o sin TPA. El cálculo muestral se realizó en base a un estudio previo de este mismo grupo, en el que vieron la superioridad del tratamiento endovascular con respecto al tratamiento médico en pacientes con ASPEX bajo, en este estudio de casi 500 pacientes, y se calculó una muestra de 235 pacientes. Como podéis ver aquí, algunos fueron excluidos a posteriori, 203 se acabaron randomizando y de ellos 94 por grupo se incluyeron en la población, bueno, el protocolo del estudio. Estas son las características de ambos grupos. Llama la atención que el ASPEX está evaluado por resonancia en un 88% de los pacientes en el grupo endovascular, 87% en el grupo médico. La mediana de ASPEX es de 3 en el endovascular, de 4 en el grupo médico, y el volumen de infarto medio está en torno a 100, un poquito más alto en el grupo médico, a pesar de que el ASPEX también es algo más alto. Una tasa de TPA no despreciable para este perfil de pacientes, que es casi de un 30%, y un tiempo desde el inicio de los síntomas a la randomización que es de unas 3 horas. Por lo tanto, hablamos de pacientes evaluados por resonancia con un ASPEX 3 versus 4 y estas diferencias en los tiempos que pueden ser importantes. Y en resumen, serían pacientes con ASPEX bajo evaluados por RESO, con un ranking 0,1, con un ictus grave, que tiene una mediana de NIH de 22, y en ventana precoz. Y con esto lo que nos muestra el estudio es que los pacientes que se tratan con tratamiento endovascular tienen mucho mejor pronóstico que los pacientes que se tratan con tratamiento médico. Vemos que el porcentaje de ranking 0,3, que era el primary outcome, es del 31% con respecto al tratamiento médico, que es solo un 12%, multiplicando por 2,4 la posibilidad de tener un ranking, vamos a decir, aceptable, que sería el 0,3. No se ven diferencias significativas
en el 0,2, a pesar de que numéricamente sí que es mayor, igual que en el 0,1. Cuando hacen un análisis de todo el espectro del ASPEX, del ranking, perdón, se ve que los pacientes que se tratan tienen un mejor pronóstico, digamos, en todo el espectro del ranking. Es también significativo ver que la mortalidad es similar y lo que estamos, digamos, ahorrando son bastantes ranking 5, ¿vale? En cuanto al análisis de subgrupos, vemos que no hay una influencia clara de ninguna de las variables que se analizaron en el resultado del tratamiento endovascular. Por lo tanto, no habría ninguna de estas variables que influyesen en el beneficio del tratamiento endovascular en este grupo de pacientes. Y en cuanto a la seguridad, vemos que el porcentaje de hemorragia intracraneal es considerablemente más alto en los pacientes que se tratan con tratamiento endovascular, no así el de la hemorragia sintomática. También es verdad que aquí el concepto de hemorragia sintomática puede ser un poco discutible, porque claro, si tenemos un paciente con este infarto en NIH de 23 y al día siguiente tiene esta hemorragia, pero a las 24 horas el NIH es de 26, esta hemorragia contaría como no sintomática porque no aumenta 4 puntos. Entonces, bueno, cuando hablamos de ictus tan graves con NIH de mediana de 22, el llegar a tener una hemorragia sintomática es más difícil. Las limitaciones del estudio son básicamente pensar cuántos pacientes que en ventana precoz, si los hubiésemos seleccionado con TAC, cuántos de estos pacientes que se randomizaron en el estudio cumplirían criterios 1A de tratamiento según las guías actuales. Si este estudio es aplicable usando TAC, cosa que yo personalmente creo que no, y si es aplicable en los pacientes en ventana tardía. Todo este análisis se ha realizado por los steering committee de los diferentes ensayos que están en marcha, tanto el SELECT2 como el LASTE, como el TENSION, y de momento ninguno de los ensayos se ha parado de forma precoz porque se considere no ético dejar de tratar a los pacientes con ASPEX bajo, por el hecho de que muchos de ellos se seleccionan por TAC y parece que los resultados no son aplicables a los hospitales que trabajamos con TAC o a los ensayos que se diseñaron con TAC. Y ahora vamos con el CHOICE. El CHOICE es un ensayo clínico que se ha realizado en Cataluña, en 7 centros, y que básicamente, digamos que actúa sobre dos puntos. El primero de los puntos es lo que ya todos sabemos, de que los pacientes, a pesar de tener una recanalización exitosa, que se consideraría un TICI 2B, que aquí tenemos como el punto, digamos, referencia, él consigue una recanalización completa o prácticamente completa, mejora el pronóstico de los pacientes y, a su vez, incluso en los pacientes que se consigue una recanalización completa, incluso en aquellos que se consigue en el primer pase, el porcentaje de buen ranking a los 3 meses, considerado como 0,2, tampoco es del 100%. Por lo tanto, el objetivo del CHOICE, que es un estudio que evalúa el efecto del tratamiento con TPA a posteriori de la trombectomía, sería intentar mejorar este porcentaje de pacientes que llegan a un TICI 2C3, es decir, pasar de un TICI 2B a un TICI 2C3, y en la segunda fase del estudio, al cambiar los criterios de inclusión, como ahora veremos más adelante, también intentar mejorar estos pacientes que tienen una recanalización completa o prácticamente completa mediante el tratamiento de la microvasculatura, con lo que se conoce como el fenómeno de no reflow. Los criterios de inclusión del CHOICE han ido cambiando un poco con el estudio. En marzo de 2018 se empezaron a incluir solo pacientes con un TICI 2B. Posteriormente, en marzo del 19, se cambian los criterios y se permite incluir pacientes que en la primera serie ya tengan un TICI 2B, que se hayan diagnosticado previamente una oclusión de gran vaso. También se ajusta los criterios de inclusión con respecto al ranking, ajustándolos más a la realidad, y también con respecto a los criterios por imagen, aunque no son cambios significativos. En el noviembre del 2019 se incluyen los pacientes también con TICI 2C3. Al final del
procedimiento y también los pacientes con un TICI 2C3 en la primera serie antes de realizar ningún pase de trombectomía. También se modificó el protocolo de actuación con el TPA en marzo del 18. Se sigue un protocolo en el que la administración de TPA está dividida en dos. Se administra la primera mitad de la dosis. Se esperan 20 minutos. Si mejora el TICI, se para. Si no mejora el TICI, se administra la otra mitad de la dosis y se realiza una serie de control a los 30 minutos. Este protocolo pues era bastante engorroso desde el punto de vista, del procedimiento y se acortó realizándose una sola administración en 15 minutos en noviembre del 19. Finalmente también hubo un cambio en los criterios en el primary outcome y en el secondary outcome, es decir, en los criterios de evaluación del efecto del ensayo. En el 18, el primary outcome, cuando solo se incluían TICI-2B, era la mejoría de esta tasa de recanalización de pasar del TICI-2B al 12-3. Y se incluían como criterios secundarios el shift análisis del ranking, la expansión del infarto, la proporción de pacientes ranking 0-1, así como dicotomizando si se expandía el infarto o no y el volumen de infarto a las 24 horas. En noviembre del 19, al incluir pacientes con TICI 2C3, la mejora del TICI ya no puede ser el primary outcome y el primary outcome pasa a ser el ranking 0-1 a los 90 días. Manteniéndose los outcomes secundarios similares y pasando el outcome previamente primario a secundario. Así pasamos de un estudio cuyo primary outcome era un outcome angiográfico a un outcome de pronóstico funcional. Con esto, los criterios de inclusión con los que se acabó el estudio son pacientes de más de 18 años con un ranking 0-1 previo, oclusión en ACA media o cerebral posterior, con un ASPEX mayor de 6 y ya menor de 4 horas y media o seleccionables con TAC, perfusión o resonancia si llevan de 4 horas y media a 24 horas. Sí, y siempre que se pueda empezar el tratamiento con menos de 24 horas. Los criterios de exclusión, la contraindicación de TPA, excepto en cuanto esto es por tiempo, y la necesidad de poner doble antiagregación en pacientes que lleven un stent de carótida. Hay otros criterios de exclusión, pero que son los típicos de otros ensayos. Entonces, los pacientes que cumplían los criterios de inclusión se dividieron por centros y por si llevaban o no TPA y se randomizan a TPA intraarterial o placebo, que no es solo, sino que es un placebo que es muy, muy similar al TPA en cuanto a la textura, al envase, a todo, para que el intervencionista no sepa qué es lo que está administrando. El cálculo muestral se realizó con un estudio previo que también realizó el equipo del Clinic y se calculó una muestra de 200 pacientes en las que ya se calculaba una potencia del estudio muy alta para el primary outcome, que era al principio, y una potencia del estudio bastante alta también para los outcomes secundarios, incluido el outcome que acabó siendo el primario, que es el ranking 0-1. No se incluyó en el protocolo un análisis intermedio predefinido, pero durante el reclutamiento se acabó el placebo, ese placebo especial que se hizo para que fuese similar al TPA, y hubo que parar el estudio y hacer un análisis intermedio que no estaba incluido en el protocolo primario, con 121 pacientes randomizados, incluyéndose 61 pacientes en el grupo de TPA y 52 pacientes en análisis del grupo placebo. Aquí vemos las características de los pacientes en NIH de 14, que es similar, un buen ASPEX y la gran mayoría de pacientes, más de un 80%, con un ranking 0 previo. Vemos que el 44% de un grupo y el 40% del otro se incluyeron con un TICI-3 y vemos que hay una diferencia no menor desde el inicio de los síntomas a la randomización entre grupos, que llega a ser de 40 minutos a favor del grupo TPA.
Con esto, los resultados del CHOICE vieron que el administrar TPA en intraarterial posterior a la trombectomía o en la primera, si no has hecho trombectomía, pero el paciente ha tenido oclusión de gran vaso, mejora o aumenta la probabilidad de tener un ranking 0,1 a los 3 meses. Como vemos, por la baja N, pues tenemos un intervalo de confianza muy grande de 0,3 a 36,4. Y vemos que otros análisis, digamos, otros outcomes no se vieron modificados por el tratamiento con TPA, como puede ser la mejoría del resultado angiográfico, la expansión del infarto o el volumen de infarto a las 24 horas no es significativo. Es cierto que la N es baja y puede ser que esté ocultando diferencias que sí lo son por la N baja. También vemos que no hay diferencias significativas en el ranking 0,2. En cuanto al análisis de subgrupos, a pesar de que no hay una P menor de 0,05 que nos indique una interacción significativa, es llamativo que impresiona que el efecto del TPA es mayor en los pacientes con un TICI 2C3 y por lo tanto pudiese ser que el TPA no tuviese el efecto que al principio se pensó de mejorar la recanalización, pero sí que pudiese tener un efecto en este fenómeno de no reflow. Pero bueno, son datos muy iniciales, son poquitos pacientes, 48 entre los dos grupos, y esto es una cosa que habrá que estudiar en el futuro. En cuanto a la seguridad, no se vieron ninguna alteraciones es decir, no se vio una mayor tasa de hemorragia intracraneal sintomática, de hecho es cero en el grupo del TPA, a pesar de... Y también vemos que tampoco hubo un aumento claro de las hemorragias en general. No estamos hablando del efecto que hablábamos antes en el rescue, sino que parece que no ha habido un aumento claro de las hemorragias en general. Las limitaciones del estudio, pues el propio grupo en la publicación ya lo describe. Hay un cambio intermedio durante el estudio, un cambio del protocolo, incluyendo los criterios de inclusión, el primary outcome y la intervención. El estudio ha acabado de forma precoz con un interanálisis que no está planificado y, por lo tanto, no están ajustados, digamos, los criterios de considerar algo significativo desde el punto de vista estadístico a la nueva muestra. Y es verdad que es una muestra pequeña con un intervalo de confianza muy grande. Por lo tanto, estos datos se deben tomar desde un punto de vista preliminar, como ya se describe en la conclusión del estudio. Nuevos trials como el TECNO, que es un trial de TNK con criterios de inclusión similares, o el CHOICE 2, que ya se está poniendo en marcha o está en mente, nos enseñarán pues futuras evidencias y veremos si estos datos al final se acaban confirmando. Y también hay que ver si finalmente los diseños son más tirando hacia la recanalización no completa, es decir, TICI 2B, o hacia el fenómeno de no reflow, que son TICI 3 o TICI 2C. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Manu. La verdad que es espectacular los dos artículos que has seleccionado. Mientras que van dando paso al resto de panelistas, sabéis que podéis hacer las preguntas a través del canal de YouTube. Y yo lo primero, por desconocimiento, hablando del primer artículo, ¿no? De esos aspectos bajos, habla que más del doble de pacientes tienen ese ranking 0,3, ¿no? Estamos acostumbrados al pronóstico funcional 0,2, a la independencia. ¿Qué significa cómo de dependiente es un paciente con un ranking 3, Manu? Claro, depende mucho de por qué tengas un ranking 3. Es decir, un ranking 3 siempre el paciente que está en el límite, un ranking 3 porque lleva un bastón. Por ejemplo, alguien que ha tenido, pues que tiene una paresia espástica de la pierna, es un ranking 3 aunque sea independiente para todo. Sin embargo, un paciente que es un ranking 3 por una afasia, por ejemplo, es un paciente que necesitará ayuda pues, para cualquier instrumental, probablemente os pueda hacer comprar el pan para ir. Entonces, el ranking 3 siempre es un poco difícil de mesurar porque es un poco un cajón desastre, pero sí que es verdad que en estos patologías, digamos, que tienen tan mal pronóstico, como puede ser un aspecto bajo o una maligna o un tronco basilar, yo creo que el ranking
0,3 probablemente sea el outcome que se vaya utilizando. Espectacular, y sobre todo que no estamos recuperando ranking 6 para dejar los grandes pendientes, ¿no? A ranking 5, ¿no? Ese otro consuelo que tenemos también, ¿no? Sí, yo creo que este es uno de los principales hallazgos a mirar, que no estemos haciendo el efecto Lázaro, pero mal. Perfecto. Yo no sé si tenéis algún comentario del resto de los panelistas, tanto del artículo del primero como del Choi. Yo básicamente, un comentario, el primero no me impresiona mucho los resultados, la verdad es que va un poco en línea con lo que esperábamos, ¿no? Con respecto al Choice, una pregunta concreta, es evidente que se necesitan más estudios de mejor calidad en términos de tamaño y eso, pero hoy por hoy debería alterar nuestra práctica cotidiana, Manu. A ver, yo creo que de momento estamos lejos de eso. Es decir, creo que un estudio con 110 pacientes y bueno, y con estos cambios durante el protocolo y siendo un único estudio, aunque tuviésemos el estudio más perfecto del mundo, mejor diseñado de la historia, todos los estudios se deben confirmar. Entonces yo creo que sería equivocarnos, cambiar nuestra forma de trabajar por un solo estudio. A pesar de que nos parezca, es decir, igual que creo que nadie debería llevar directamente al paciente a la sala por el AngioCAT, a la misma línea creo que a día de hoy no deberíamos hacer un cambio significativo por el Choice, sino esperar a ver cómo se desarrolla y cómo se diseña también el Choice 2. Creo que es un punto interesante ver cómo la gente que ha estado más implicada en el protocolo y en el análisis interpreta si finalmente su papel es el no reflow y tenemos que utilizarlo en pacientes 2C3, porque creo que eso sí que es importante diferenciar entre no reflow y recanalización exitosa no completa, digamos. Yo creo que un TC2B y un TC3 a efectos de microvasculatura no tiene nada que ver probablemente. Es decir, estamos hablando de un trombo pequeño o de microvasculatura, que son dos conceptos creo diferentes. Habrá que elegir un poco a qué vamos, ¿no? Si a seta o a roles, porque probablemente sea mucho más rentable ir solo al 12-3 si es que ahí donde está funcionando, ¿no? Lo que también sería interesante es, claro, el Choice incluye los pacientes que en la primera serie está abierto. Entonces, si eso se confirma, deberíamos meterle un microcatéter a todos los pacientes que tengan una cuña en la perfu y ponerles TPA intraarterial o no. Eso también sería interesante de ver, porque claro, estos pacientes son pacientes que han tenido oclusión de gran vaso y si después en la primera serie ya no está, pero si el paciente se te traslada a otro centro con la oclusión de gran vaso ahí y aquí le haces el tag y no lo tienes y se confirman los resultados, tendríamos que cambiar mucho nuestra práctica hacia también esta terapia médica local. No sé, sería... Bueno, es interesante, creo, ver cómo se comportan los siguientes estudios para ver cuánto tenemos que cambiar y hacia dónde, porque es verdad que los resultados son, si se confirman, nos haría variar mucho, sí. Bueno, van creciendo las indicaciones del ISTU. Tenemos una pregunta desde YouTube de Carlos Pérez, 1727. ¿Crees que sería interesante un estudio tipo Choice, pero con tenecteplasa? Sí, el que he puesto al final, el Tecno, es un estudio tipo Choice con tenecteplasa que lo han propuesto el grupo, un poco el grupo que ha hecho el Swift Direct y estos trials. Este grupo ha propuesto un estudio con tenecteplasa que se llama Tecno. La verdad es que no sé en qué punto está a nivel de si están reclutando ya o no, pero bueno, sí que sé que está en el clinical trial, sí que los criterios se pueden mirar y que el objetivo es más mirando al no reflow, digamos.